Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Ustedes nos habrán escuchado hablar siempre, inclusive invitar a personas que dejan absolutamente en claro que Jujuy, esta provincia bajo la batuta de Gerardo Morales, es una provincia absolutamente hostil para la actividad privada, sea cual fuera esta, desde poner un parripollo hasta radicar una empresa importante, pero también es una provincia absolutamente hostil para aquellos pequeños productores agropecuarios, no solamente de la zona de los valles, sino también de la zona de las quebradas o quizás del propio ramal. ¿Y esto con qué tiene que ver? Que no hay una política clara y concreta para fomentar que las personas produzcan cada vez más. El problema es que no se produce más. El otro día hablando con un productor en Radio 2, él nos decía que no hay incentivos para que los pequeños productores, estos productores de agricultura familiar, produzcan más. Si estos productores producen más, los primeros que nos beneficiamos somos nosotros, los consumidores, porque nos van a bajar los precios, porque vamos a tener más oferta, etcétera, etcétera. Pero todas las políticas que se implementan desde el gobierno de la provincia apuntan a monopolizar no solamente las producciones, sino también las comercializaciones. Y todos sabemos el perjuicio que significan los monopolios para nosotros los consumidores. De esto vamos a hablar hoy, porque nos va a acompañar un productor familiar de la finca en Pongo, me estoy refiriendo al señor José Luis Fuentes. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos por invitarnos y a las personas que se toman el tiempo para vernos. ¿Es difícil producir hoy en los valles? Es complicado. Es complicado porque no se toman las decisiones políticas acertadas para fomentar la mejor forma de producir, digamos, ¿no? Cuando yo me refiero a un productor familiar, ¿estamos hablando de una agricultura de subsistencia? Podría decirse que sí, básicamente. De hecho, se llama agricultura familiar. De alguna manera se llama agricultura familiar porque toda la familia está involucrada en las cuestiones productivas desde el inicio. Y es básicamente y fundamentalmente de subsistencia, pero también tiene que ver con el sostén de la economía de la familia. O sea que de alguna manera tiene que ser de subsistencia y también tiene que tener algún tipo de escala comercializable para suplir algunas otras necesidades, ¿no? ¿Dónde venden? Y básicamente en los mercados locales, donde hay, y aquellos que no tienen mercados locales, en la ruta o un intermediario. Ahora, intermediario no debe ser la mejor salida. Y no, que en realidad, bueno, hay muy pocos intermediarios que realmente tienen conciencia, que comercializan con conciencia, pero generalmente es el medio por el que se puede, pero es el medio que generalmente lleva a un agricultor familiar o a un productor a desaparecer. Defíname un agricultor familiar. ¿Qué hace en su terreno, en su tierra, un agricultor familiar? Partiendo de que la agricultura familiar en realidad son agriculturas que se hacen en pequeñas extensiones de tierra, ¿no? Hablamos de personas que tienen de 10 hectáreas a 1 hectárea, inclusive de tierra, donde generalmente producen una variedad que les permite ellos tener para el autoconsumo y el exceso de eso, comercializarlo de alguna manera para hortalizas. Frutícolas, porque también hay que tener en cuenta que el cambio climático nos va obligando de alguna manera a cambiar la matriz productiva de la que teníamos. Nosotros años antes me acuerdo que producíamos algo de 5 meses de hortalizas de hoja y hoy el cambio climático no nos permite tener más que 3 meses de producción. ¿Y el resto de los meses? Hay que tratar de ver de qué otra manera se subsiste. Por eso es que el agricultor familiar, su economía no está basada solamente en la producción de la agricultura. Generalmente en las épocas de contraestación hacen changas o trabajan en algún otro sector. O de hecho algunos son empleados temporales de algunas empresas y el resto del tiempo trabajan en la finca. ¿Hay incentivos para que cada vez haya más agricultores familiares y cada vez haya más productos para ofrecerle a los consumidores? Hay que ser sinceros en este tema y la realidad es que no. Políticamente se están tomando, en la provincia hablo, ¿no? Políticamente se están tomando decisiones que van
en detrimento del sector y totalmente en contra. Nos da la impresión de que tienden a que nuestro sector desaparezca. A ver, cuando yo veo lo que es el tabaco, usted debe entender mucho más que yo de esto. Cuando veo que desaparecen hectáreas de tabaco, en los últimos tiempos, últimos años, 10.000 hectáreas se perdieron de tabaco, pero todo el tabaco se está concentrando en 2 o 3 familias, y los que van desapareciendo son los pequeños. Así es. Entonces digo, esto es monopolizar la producción. En el caso de los productores fruto y hortícola, ¿también se ve lo mismo? No es diferente. No es diferente. En realidad hoy, y partiendo desde que la agricultura familiar, para que exista, tiene que haber acceso a la tierra, hoy se están tomando decisiones totalmente contrarias a eso. Hoy no hay decisiones políticas que garanticen al agricultor familiar ser propietario de sus tierras o tener acceso de alguna manera a sus tierras. Convengamos que ustedes son todos legados de Plinio Zavala. En Finca El Pongo sí. En Finca El Pongo, Zavala lo lega, lo deja como un legado al hospital y para los pobres de Perico, podría decirse. Pobres, igual no me gusta usar esa palabra, porque son personas en una situación social y económicamente vulnerable, pero se la deja legada a ellos. Cuestiones políticas y decisiones políticas de esos tiempos hicieron que hoy se haga cargo de la administración el Ministerio de la Producción, por el cual ejerce el poder por medio de la administración de Finca El Pongo para monopolizar esas tierras. ¿En favor de quién es la cuestión? ¿No? En favor de Canava. En favor de Canava, de el conjunto de empresas amigas y cercanas al gobernador Gerardo Morales. Ahora, a ver, empecemos por el principio de esto. Finca El Pongo la maneja el Ministerio de la Producción. Sí. Entonces el Ministerio de Producción es el que le dice, señor Fuentes, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, que ellos le dan instrucciones, como usted, como a todos los pequeños productores. ¿Qué produjo alguna vez la gente que está en el Ministerio de Producción? ¿Qué saben de producción? La realidad es que me deja muchas dudas. Yo no puedo apuntar a uno o a otro a decir qué es lo que en realidad saben, pero me causa muchas dudas el hecho de que no pueden ni siquiera fomentar el crecimiento del sector, o no pueden sostener y implementar, o tender a que se implementen políticas públicas que hagan que un agricultor familiar crezca, ¿no? Y que su economía de alguna manera sea sustentable. José Luis, ¿cuáles serían, a su criterio, las 2 o 3 medidas fundamentales en materia política para que los pequeños productores del Pongo puedan producir más? ¿Acceso a las tierras? A ver, empecemos por ahí. Acceso a la tierra. ¿Dónde está cercenada la posibilidad de acceder a la tierra? Hoy un agricultor familiar, porque las familias, ustedes saben que nosotros como humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y en algún momento nos finiquitamos, digamos, perecemos. Pero de alguna manera nuestras familias van creciendo. De alguna manera nosotros creemos que esta actividad, se llama agricultura familiar, la elegimos como familia, tiene que estar garantizada. Cuando una familia crece y un hijo nace y de alguna manera tiene que garantizar su economía como una familia independiente, tendría que tener acceso. Hoy el agricultor familiar que tiene 5 hectáreas y que tiene un hijo en capacidad de hacerse cargo de una parte de la tierra y sostener su propia economía, no tiene acceso a más tierras. No hay. ¿Y hay tierras ociosas en...? La realidad es que sí. No solamente ociosas, sino que hay tierras monopolizadas que a propósito no trabajan de alguna manera y que no tributan como tributa un agricultor familiar. Hoy la presión de la administración de Finca El Pongo está situada sobre aquellos que sí están trabajando las tierras y de aquellos que son pequeños agricultores familiares. ¿En qué ejerce la presión? La presión ejerce desde que no pagas un arriendo en tiempo y forma, te comienzan a cobrar intereses, con lo complicado que es sostener la economía de la familia hoy. Y si no pagas aún así, pagando esos intereses, te mandan una intimación para que te vayas de la finca. Y si no haces caso a la intimación, te desalojan de la finca. Aún si fuiste un agricultor familiar o productor de primera, segunda, tercera o inclusive cuarta generación. Ahora, ¿para qué quiere esas tierras el Pongo? ¿Para qué quiere las tierras de José Luis Fuentes? Y yo me atrevería a decir, y me hago cargo de lo que digo, la administración de Finca El Pongo y el gobierno provincial tienen mucho interés sobre esas tierras para direccionarlas a su emprendimiento de aportes a la salud. Y nosotros sabemos a qué nos referimos. Bueno, para acá con Canava, me acuerdo alguna vez hablaba con un productor y él planteaba un escenario que me parecía realmente un delirio. Canava pagaba de arriendo lo mismo que paga un pequeño productor del Pongo. Y si paga, ¿no? Si es que paga. Si es que paga. Lo mismo, digamos, es un absurdo. No solamente es un absurdo, tiene un modelo totalmente extractivista.
Yo no me atrevo a decir cuánto, pero en algún momento corrieron algunos rumores que Canava le deja a Jujuy, a la provincia, a quienes pagan su actividad, porque Canava se financia directamente con el tesoro del Estado y los generamos nosotros, ¿no? Y me hago cargo de lo que digo porque soy un empresario, porque soy un pequeño empresario que tributo y por eso me hago cargo de lo que digo. Nos lo pagamos nosotros, lo paga usted con el impuesto que le cobran cuando usted le pagan el sueldo, ¿no es cierto? Lo pago yo con los impuestos que pago cuando voy a comercializar algo. Bueno, ¿y cuánto le deja Canava a Jujuy? Muy poco, muy poco. Nada. Yo me atrevería a decir que no justifica ni siquiera lo que gasta. Ahora, me da la sensación que todos los pequeños productores del Pongo viven con la guadaña de Canava en la cabeza, porque no sabe qué día se va a levantar Juan Canava y va a decir, bueno, hoy necesito 10 hectáreas más, corramos a estos pequeños productores. Pero es que eso está pasando y soy testigo de eso porque casi todos los días recibimos mensajes de compañeros agricultores familiares, me refiero a compañeros porque soy de la actividad, compañeros de agricultores familiares que están preocupados porque les llegó una intimación para que se vayan de sus tierras. Entonces eso está pasando, no es que tenemos que esperar a que se despierte alguien o a que alguien tome la decisión, esa decisión ya la tomaron. Y de ahí parte la decisión política de que los agricultores familiares tengan acceso a las tierras. ¿Y alguna vez a los agricultores familiares le dijeron, bueno, participen ustedes del negocio del Canava, plantando marihuana, lo que fuera, o nunca, jamás? Se lo dijeron, se lo dijo Gastón Morales, que es el hijo del gobernador, cuando lo convocamos una vez a una reunión porque nos preocupaba realmente el porvenir de la finca, ¿no? Cuando nos enteramos de que la Players Network y el Estado tenían que firmar un convenio por algo de 14.000 hectáreas, porque no lo dije yo, lo dijo en ese momento el CEO de la Players Network, no sé si sigue siendo. Estaba escrito en los contratos. Sí, y aparte había un video y estaba escrito en los contratos que se dieron, que ya son de público conocimiento, digamos, que firmó el hijo del gobernador Gerardo Morales en realidad. Que no vienen siendo las 14.000, pero es un número casi 14.000 hectáreas. Si no me equivoco, eran 10.000 hectáreas. Sí. Bueno, hoy pensemos en que Finca El Pongo le quedan algo de 11.800 hectáreas. 11.000. 11.800. Es lo que le queda. Es lo que le queda a Finca El Pongo. Bueno, y en esas 11.800 hectáreas, ¿cuántas familias viven y trabajan la tierra? Hay algo de 500 familias que trabajan de la pequeña agricultura, ya sea productores de tabaco o agricultores familiares frutihortícolas. Algo de 300 son familias de la agricultura familiar y que no solamente depende de ellos su economía, sino de las subfamilias que hay. Estoy hablando, cuando hablo de 300 familias, hablo de cabezas de familia, sí, que dentro de ellas pueden existir subfamilias todavía que dependen de ese. Claro, el hijo que se casó y también quiere trabajar la tierra. Pero ¿por qué le decía eso? Porque hoy un agricultor familiar tiene su hijo y está en posibilidad, no le dan otras tierras. Finca El Pongo no le garantiza otra tierra. Sí la garantiza para Canava, sí la garantiza para los empresarios amigos, pero no la garantiza para el hijo del productor que quiere tener su propia finca. Directamente dividen esas tierras que tienen y se hace cargo el hijo. O sea, yo tengo hoy 5 hectáreas. Mi hijo quiere hacer agricultura, bueno, yo digo, bueno, yo me quedo con 2,5 y mi hijo con 2,5. Así, no cierra. No, porque están perjudicando la economía del padre de familia que tenía, que en algún momento llegó a la estabilidad y capaz que puede ser sustentable, y están condenando al hijo a tener una economía igual que la del padre, que no es para nada sustentable y viable. Ahora, ¿cuánto tiene que ver en esta avaricia de Canava ir por las tierras que tienen mejor riego? Y yo creo que todo. Y ahí también hay que hacer, y ahí vamos al segundo punto, que es el acceso al agua, que yo considero que también eso es otro punto que garantizaría el hecho de que siga existiendo la agricultura familiar. ¿No tienen un libre acceso al agua ustedes? No alcanza. Hoy un agricultor familiar tiene 1 hora de agua por hectárea cada 5 y cada 6 días. Pagando el canon. Pagando el canon, ¿no? Cada 5 y cada 6 días, que no alcanza. ¿Y pagan también recursos hídricos o no? De eso se encarga el consorcio de la Finca El Pongo, porque hay un consorcio de riego en Finca El Pongo, que de hecho también hay una cuestión ahí que el recurso hídrico tuvo la intención de apropiarse del consorcio de Finca El Pongo. Que hay una clara política de avance sobre todo lo que conlleva el sector de la agricultura familiar. Yo se lo planteo de dos maneras. A menor cantidad de producción, más perjuicio para mí que soy consumidor. ¿Sí? Totalmente. Y la segunda cuestión, una familia que es desalojada de Finca El Pongo, porque el hijo del gobernador quiere plantar más marihuana.
¿Qué hace? Yo le puedo decir qué es lo que hace. Al principio ir a parar a una comisaría, porque me tocó a mí ir a sacar a una familia, a una señora de algo de casi 80 años de una comisaría donde la tenían ilegalmente detenida, porque cuando pregunté si estaba detenida me dijeron que no y no la dejaban ir de una comisaría, pues no estaba presa porque no tenían causa de ponerla presa. ¿Y cuál fue la acusación? Usurpación. Y ella estaba de tercera generación ahí. Tercera generación. O sea que estamos hablando de algo de... O sea, Canava va, usurpa, pero la culpa la tiene la señora. Sí, la tiene la señora, así es. Y ella es la usurpadora. Y no solamente Canava, estamos hablando de toda decisión política que conlleve de las ambiciones del gobierno provincial. Parque industrial, zona franca, Canava o cualquier tierra que le ansíe a alguien que tenga contacto con Gerardo Morales. Claro, pero convengamos, José Luis, el parque industrial y la zona franca de Perico es humo. Hace 7 años que venimos con y lo reinauguraron un par de veces. Sí, no hay nada. Y está vacío. No hay nada. O sea, para sacarse una foto, para que no haya nada, sacrifican a familias de la zona del Pongo. Tendría que haber otra decisión con respecto a eso. De alguna manera, por ahí podrían haber hecho que realmente sea útil y no acaparar tantas tierras y que realmente el espacio que esté ahí, que sea útil. Que sea útil para quienes quieran realmente trabajar o quienes estén. Son decisiones políticas, ¿no? Yo tampoco me puedo meter en esa cuestión porque hoy no conozco mucho, pero sé que no hay mucha actividad ahí. Hay poca actividad ahí, la hay, pero podría haber mucha más y beneficiando a mucho más de lo que se perjudica, porque hoy la realidad es que perjudica más de lo que beneficia. Obvio. Pero usted decía, la primera instancia de las personas van a la comisaría detenidas. Sí. Y después salen de la comisaría y dicen, bueno, ahora tenemos que comer esta noche. La realidad es de doña Margarita, porque es una de las mujeres que yo acompañé, no tenía dónde ir. Fue a parar a la casa de las hijas. Imagínense lo deprimente que es para una persona de esa edad quedarse sin suelo, sin actividad económica, porque no podía sostener su economía, e ir a parar a la casa de los hijos. Ahora, la señora Margarita, ¿ella trabajaba la tierra? Sí, tenía ganado, pequeña ganadería. Vivía de lo que producía. Sostenía su economía. Y ahora la señora está o en la casa de la hija o en un comedor. Sí, o en un comedor. La cuestión es que el daño físico y psicológico que le hicieron a esa mujer no lo van a poder reparar hasta el día de su muerte. ¿Y quién se hace cargo de eso? José Luis, ¿quién los defiende a ustedes? Nos defendemos solo y como podemos. Nos organizamos para eso. Nos organizamos para defendernos porque no hay otra forma, ¿no? Y aún así no podemos. ¿Cómo están organizados? Por ejemplo, yo presido una cooperativa de agricultores y esa cooperativa es parte de un movimiento nacional campesino indígena hoy, que a su vez ese movimiento es parte de un movimiento intercontinental y a la vez mundial, podría decirse, ¿no? Pero aquellos que no conocemos estas cuestiones no tienen magnitud de lo que significa, pero es lo que a nosotros nos da de alguna manera la seguridad hoy de que algo puede defendernos, algo, porque Jujuy es un mundo aparte, no ¿no? Nadie a defenderlo, ¿eh? Y es complicado porque hay muchos intereses políticos y económicos, ¿no? Hay muchas alianzas que nosotros conocemos también de cómo es la cuestión. Se plantean como políticas de oposición, pero en realidad son aliados empresariales. Lo digo en francés antiguo. Forman alianza para joderlo a los pequeños productores. Sí, para joder un sector, en realidad, no solamente a los pequeños productores, porque es más amplio, ¿no? Porque de la producción también deviene la comercialización, y de la comercialización también devienen las economías de otro sector de familia. ¿Por qué molestan tanto a los pequeños productores, los agricultores familiares? ¿Por qué le molestan tanto al poder? Yo siempre me hice esa pregunta y la verdad que no puedo definirla, pero yo sé que nosotros somos independientes y yo creo que eso les molesta más que otra cosa, la independencia. Ellos nos quieren esclavos, nos quieren arrodillados y nosotros somos independientes de nuestras propias decisiones porque mientras podamos sostener nuestra economía no tenemos que ir a rogarle nada a nadie. Hay una cuestión que es clave, ¿no? Cuando una persona se gana el sustento con el sudor de su frente, con su trabajo, se convierte en una persona libre. Libre, sí, y soberana. Me parece que eso es lo que le molesta al poder. Eso es una tendencia mundial, ¿no? Lógico. Los capitales, las concentraciones. Les gusta el vasallaje, no les gustan las personas libres. Totalmente. ¿Cómo se organizó esta cooperativa y qué es lo que hacen?
Esta cooperativa está organizada ya es de segunda generación de productores, porque de hecho somos hijos de agricultores familiares, que vimos la necesidad de organizarnos de alguna manera para ver que no estar tan vulnerables, ¿no? Porque cuando te ven solo es cuando más te atacan, digamos, y esa es la estrategia. Como que van de alguna manera dejando sola a las personas. Hablo de estrategia porque me hablé hace muy poquito y tuve contacto con una persona que ya le llegó una intimación también para que se vaya del Finca El Pongo, y esta persona antes decía, no, pero váyase y chao, se terminó la historia. Y es que la cuestión es que viene alguien y le dice, esto es tuyo, firmame acá, y si no le querés firmar, pues te lo dejan, y en la intimación dice, usted tiene que irse de Finca El Pongo. Y si no, viene la policía con los y si no, ya es testigo Margarita de lo que pasa, digamos. La dejaron afuera por mucho tiempo, acampó ahí, y un día que ella se descuidó un poquito, fue al médico y volvió, estaban todos los policías ahí, perdón la vulgaridad, pero los cagaron a palo y los animales de la señora Margarita. Y se los secuestraron, porque estaban ahí adentro. ¿Y doña Margarita nunca volvió a ver sus animales? No sé, pues yo lo que había visto es que ellas se las llevaron y sus animales quedaron ahí. ¿Qué van a hacer para que no avance el gobierno por más tierras en Finca El Pongo? Y la verdad que hoy es muy incierto. Yo quisiera saber qué hacer. Lo que nos queda y lo que hacemos nosotros es resistir de alguna manera, organizarnos para ver de qué manera resistimos. Esta organización es la que nos ampara y la que nos da de alguna manera la esperanza de que una forma diferente de producir y de hacer agricultura existe. Ahora el hecho de que nos dejen es muy incierto, ¿no? Porque me da la impresión de que Jujuy no es una provincia aparte, no es ni siquiera un país aparte, es un mundo aparte. En Jujuy pasan cosas que no pasan en ninguna parte del mundo. Sí, ni Gildo en Francia anima a hacer lo que hace en Jujuy hay un total monopolio de todos los poderes. Ahora, me pongo en mi rol de consumidor, ¿no? ¿En qué me afecta a mí que en Finca El Pongo se deje de producir frutas y hortalizas? En tu bolsillo, directamente así. Porque si dejamos de producir, obviamente la verdura y la fruta va a tener que venir más lejos. El hecho de que venga de más lejos representa una logística. Esa logística se la paga porque alguien tiene que pagar por eso. Y al final el que termina pagando siempre es el consumidor final. Por otro lado, no hay garantía de que lo que llegues a consumir sea fresco. Claro. O sea que no es tan fresco como tendría que ser y lo pagás más caro. Pasa en pueblos que nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer. A mí me gusta mucho ir, por el trabajo que tengo con la organización, con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, recorro no solamente el interior de la provincia de Jujuy, sino que el interior de la provincia de Salta también. Y nos toca ver pueblos alejados donde la verdura es mucho más cara y mucho menos fresca. Porque viene de más lejos. Porque viene de más lejos. Porque no hay políticas públicas que fomenten la producción y el consumo regional. Hoy el acceso a las tierras es fundamental, el acceso al agua es fundamental. Y puedo nombrar un tercer punto, vos me habías preguntado 3, y el tercer punto es el acceso a financiamiento. No tienen financiamiento. No. A ver, si ustedes necesitan comprar unas herramientas para mejorar la producción, no tienen cómo comprar. En la provincia no hay. Hay algunas políticas nacionales que no son suficientes, el Banco de Herramientas y algunos otros programas, pero no son suficientes. ¿Alguna vez se sentaron con el ministro de Producción? No lo conocemos al ministro de Producción de Gerardo Morales. ¿Les interesa hablar con él? Nos interesaría, sí. ¿Y por qué cree que él no quiere hablar con ustedes? Porque a ellos no les interesa el sector. Porque a ellos no les interesa la agricultura familiar. Porque tienen otro pensamiento. Otra lógica, ¿no? Otra lógica de trabajo. José Luis, me parece que, a ver, me estaba acordando que el otro día vino el señor Baluda acá, dueño de una feria, porque alguien de la política mandó gente para bloquear la entrada exigiéndole que venda más caro. Así como lo escuchan. Los monopolios. Ellos tienen el poder. Ellos tienen el poder. ¿Y sabe cuál es la característica de esa feria? Que usted sale a su campito, levanta la lechuga, la pone en una jaula y viene usted a venderla acá. Me tocó ir, la conozco porque me tocó venir. Es más, de hecho, nosotros vendíamos en Perico, en la feria grande, porque yo soy de Perico, Finca El Pongo está en el ejido municipal de Perico. Vendíamos en Perico hasta que a alguien de la feria se le
plació dejarnos fuera. Pero ¿sabe por qué nos dejaron fuera a mi mamá y a mí de la feria esa? Por defender los derechos de los productores. Por eso nos dejaron fuera. Prohibido vender en Prohibido vender en Perico porque usted defiende los derechos de los productores de la zona. Y se vino acá a la ciudad directamente. Y vendemos donde podemos. De ahí surge la inquietud esta y hoy yo le comentaba fuera de cámara que yo tengo una pequeña empresa donde le proveemos frutas y verduras a una cadena de supermercados importante. De ahí surge esa inquietud de buscar otra modalidad de cómo comercializar. Porque si no la buscamos nosotros O sea, mismos, usted junta pequeños productores, carga toda la mercadería y se la vende a un supermercado. a una cadena de supermercados. Previa transformación, ¿no? Porque se la acondiciona, digamos, como para que esté en una góndola de supermercado. José Luis, muchísimas gracias No, por haber por favor, venido. gracias a usted. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Me parece que quedó una vez más que claro el poder de los avaros, ¿no? Estos que van por todo, inclusive por la comida de muchas familias jujeñas. Dios mediante nos juntamos mañana nuevamente para hacer una sobremesa y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.